Bueno, 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 aquí estamos. Año nuevo, tertulia nueva. Estamos en el canal No Me Llamarme, empezando el 2026. Da lo mismo cuando veas esto, pero es así. Mi nombre es Berta Ramírez y ahí está Clara Sandoval. Somos dos venezolanas que vivimos en Argentina. Clara es psicóloga, yo soy psicoterapeuta Gestalt. Y, y nada, tenemos estas tertulias que son temas que nos interpelan, como se dice acá, que nos llaman la atención, que nos atraviesan y que queremos bajar a tierra desde la mirada gestáltica. ¿Cómo estás, Clara? muy bien, por suerte. El tema de hoy, Chan, chan, chan. flexibilidad en los vínculos según la gesta, desde el Ya. punto de vista desde la gesta. Que igual la responsabilidad es un súper tema en Sí, digamos, en cualquier dominio. Lo que pasa es que lo queremos llevar al área de los vínculos porque nos parece que da material. La sí, porque responsabilidad. Tan- vamos con el concepto de lo que sería la IA y después ahí nos metemos bien. Según la Gestalt, la responsabilidad es un concepto central y positivo que implica hacerse cargo de los propios pensamientos, emociones y acciones, reconociéndose como autor de la propia vida para ganar autonomía y libertad, en lugar de culpar a otros o a las circunstancias externas, permitiendo así el crecimiento personal y la transformación de la realidad. Hermoso concepto. Mucho para cortar. Sí, Tú sabes que en la formación de Gestalt, el concepto así, digamos, más corto, que a mí me cambió mucho la cabeza, es que la responsabilidad está vinculada con la capacidad de respuesta que tienes para resolver o para abordar determinado tema. Porque yo lo tenía en mi cabeza antes como un tema de ser responsable, de pagar las cuentas a tiempo, ta, ta, ta. Y la verdad que la responsabilidad es esa, es tu capacidad de respuesta para. Y eso me de gustó. hacer, correcto. Justamente por eso hablan de que es un concepto positivo, ¿no? Tiene que ver con esta parte de voluntariamente. Creo que acá un punto que rescato muchísimo de este concepto es eh, o sea, reconocerse como autor, ¿no? Entonces ya no es, ay, me siento así porque tú, ay, no, yo actúo así porque tú, no, hermano. Entonces, de hecho, en Gestalt está también el pase, ¿no? De la dependencia a la interdependencia. Y solo eso se puede lograr a través de asumir la responsabilidad de la propia vida, ¿no? Asumir que un vínculo es es un tercero producto de lo que yo aporto y lo que el otro aporta, me permite a mí aceptar y asumir una gran cantidad de cosas en las que puedo impactar. Entonces ya no soy víctima del otro, sino que veo qué aporto en ese vínculo, si efectivamente lo quiero mantener, y entonces ahí también se da una flexibilidad que tiene que ver con esto de la autenticidad también, me parece, ¿no? Lo que pasa es Fomento y me acerco a gente con la que quiero vínculos más cercanos y de la naturaleza asumiendo la comunicación que aporto, viendo qué aporto yo, ¿no? Creo que esta mirada es fundamental, sobre todo en la adultez, ¿no? aquí hay un tema también que es empezar a hacerse cargo de las necesidades, de mis necesidades, entonces estar conectado con mis necesidades. También hacerme cargo de lo que acciono en relación a esas necesidades. Ujú, Hacerme cargo de lo que doy en un vínculo, no de lo que recibo, lo que doy, lo que yo aporto. Y luego ujú. también hacerme cargo del contacto y mi forma de contacto. Y no menos importante, de mi forma de retirada. No solamente por separarme o no, sino cuando me retiro de alguna actividad que está dentro del vínculo. Todos esos aspectos son mi responsabilidad y yo necesito hacerme cargo de esos aspectos. Claro, de hecho el tema de recibir en el vínculo, justo que lo planteas, ¿no? Y en este caso no sería algo de responsabilidad, sí tiene que ver un poco con esta parte de qué asimilo del contacto con el otro, ¿no? Creo que ahí es donde entra lo de qué recibo. Porque hay gente que, no sé si te ha pasado que le dices a alguien, ay, me gusta, no sé, tu blusa o me gusta tu remera, y te dice, ay, la compré hace 1000 años o en barata, y uno dice, pero ¿por qué se tira abajo la remera si le estoy diciendo que es linda? Claro. ¿No?
Y eso Y eso vinculado por lo más básico. claro, eso vinculado al concepto gestáltico tiene que ver con cuán permeable o no está mi frontera del contacto. Correcto, porque te hablo de una remera, pero imagínate decirte, oye, pensé en ti, oye, quiero algo contigo, o mira, me interesas. Bien. Imagínate a alguien que no sea para nada permeable a ese tipo de mensaje, ¿no? O sea, no merezco, no merezco amor, no merezco que alguien se interese en mí, no merezco ese montón de cosas y tiene que ver con la manera en la que reacciona, Pero ¿no? fíjate que hay como hay un doble marco, que es, por ejemplo, si yo te doy a ti un elogio o lo que sea, y tú no eres capaz de recibirlo, porque tu Ujú, frontera de contacto, cualquier cosa, mi acto de responsabilidad ahí es decir, bueno, yo voy a seguir jugando frontón con esta pared, ¿o qué voy a hacer? O sea, sigo alimentando una maceta o una flor que no quiere ser flor, ujú. o me retiro. Y en tu caso, o en el caso de la persona que no lo recibe, es decir, oye, a mí esto me está incomodando, o lo que sea, o no lo estoy recibiendo, ¿qué me pasa? Y entonces ahí poder hacerme cargo y de pronto empezar a trabajar mi propia frontera o mis creencias para poder recibir. Entonces siempre es un marco de dos caras. Claro. Sí, sí, de hecho, con esto, y lo relaciono un poco con esto que se habla mucho ya, ¿no? Por ahí de los lenguajes del amor. De repente el lenguaje de esa persona no es las palabras de afecto, sino más bien actos, ¿no? Entonces de repente, bueno, en ese conocer al otro y vinculándome con el otro, voy entendiendo de repente cómo expresarme o cómo le llega a esa persona. Y bueno, Eh, más allá de las formas, también está la disponibilidad, claro. porque hay gente que no está disponible y En es, absoluto. pero bueno. Mm. Mira, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer es ver distintas formas de actuar responsablemente o de asumir la responsabilidad en las distintas etapas del vínculo. En este caso lo llevamos a la pareja, pero se puede ajustar a otros vínculos, ¿sí? Ujú. Entonces, Bien. ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien? Cuando viene el flechazo, vamos a decirlo así. Joan Garriga, que es un terapeuta catalán, que a mí me encanta, él dice que hay un enamoramiento a primera vista y luego hay un enamoramiento a segunda vista. En esta etapa del encuentro se da lo que es el enamoramiento a primera vista, en donde yo compro el paquete, donde además mi química cerebral está alterada, compro, me gustó, quiero, sí, sí a todo, más o menos, me gusta, me gusta. Idealización y proyección. O sea, una Sí, bombita de tiempo eso. y en Ajá. este momento normalmente actuamos, si estamos dentro del vínculo, desde la máscara y desde esta capa de la neurosis que habíamos hablado del cliché y de la máscara, que es muestro lo mejor de mí, no, yo brócoli como todos los días, Por ¿sabes? supuesto, me fascina el vallenato y el reggaetón. Amo la cumbia. Bad Bunny, obvio que sí. Sí, bueno, el último disco me llamó la atención. Claro, dejas pasar, ¿no? Cosas. Entonces, esto que lo hemos vivido todos y que tiene una duración acotada, porque esto tiene un límite. ¿Sí? No vivimos en esta careta y en esta máscara todo el rato porque las máscaras se terminan cayendo ante una circunstancia, ante un detonante, ante una discusión, ante un desacuerdo. Tal. Claro, y desde la gestal, desde el primer momento que te exige autenticidad, ya, te Que te mostraste. exijan o que te exijas tú mismo. Correcto, la situación, total, total. En ese intercambio con lo externo, no sé, pasó algo, la vida. Lo que pasa, eh, ahí es donde Ujú. Fritz Perls decía que el proceso es el proceso y que la persona puede huir de cualquier cosa menos de su proceso y que la persona lo que habla es de su proceso. Es Tal decir, cual. todo está llevado al proceso y a lo que está pasando porque es la emergencia, es lo que mere. Pero entonces, Sí, pero nosotros estamos, acá en este encuentro es aceptar que hay proyección, aceptar que hay idealización, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo se encara entonces esta etapa de pero encuentro bueno, desde la claro, responsabilidad? primero es saber que estás ahí, que estás en la química Claro, alterada, que bueno. Pero la otra cosa que a mí me parece importante, que tiene que ver con tratar de no adaptarme o sobreadaptarme para complacer al otro, ¿sí? Y ahí es donde necesito estar en conexión con qué necesito yo, qué voy queriendo, qué me apetece en este momento. Y ahí está también conectar con mi autenticidad, porque si a ti no te gusta el brócoli, te invitan a una cena vegetariana y te sirven tres platos de brócoli,
por más personajes, no. Claro, total, total, total. Sí, de hecho creo que justo acá es, bueno, entender que, bueno, me gusta esta persona, estas cosas que me parecen positivas, me parece que están muy buenas, pero no ir como, no, como dicen acá, pasarse tres pueblos, ¿no? Ay, vamos a vivir juntos. Y ya va, calmados, ¿no? Creo que va un poco más con, bueno, entender en qué momento estás. Me estoy encontrando con esta persona, efectivamente también voy a tratar de dar mi mejor cara, o sea, no, no es un tema de que, ay, me está poniendo una cara, no, esto es algo que nos sucede a todos y es de manera inconsciente, ¿no? Entiendo que también hay que tomarlo desde ahí, ¿no? Y la otra Es cosa entender es esta primera tratar, parte y afrontarlo como eso, ¿no? Un primer encuentro, bien, pero está esta parte que dice de no entrar en el rol, ¿no? No es... tratar. eh, A veces es difícil porque nos ponemos ese disfraz de, ay, soy la más linda, la más hay responsable, gente que la tiene más... unos roles que dice, pero sí, un mes, se la da del novio, la novia, no, me debe, no, la revisé. Yo dije, pero no tienen 20 años juntos, ¿no? Yo tengo Eh, mis bemoles con los tiempos. Yo creo que cada quien, o sea, hay unos ritmos internos que no necesariamente corresponden a los externos. Pero sí creo como en esto del rol, o sea, de tener cuidado de no entrar en el rol o de asumir en qué rol estoy metida. Y la otra cosa que es tratar de no irse al imaginario. O sea, de cuidar las expectativas y cuidar la claro, fantasía y cuidar, endulzar lo que me dijo y quedarse con lo más obvio, con las acciones. Ah, me dijo que me iba a llamar y me llamó. Bueno, eso es una acción. No me quedo con el me dijo que, me quedo con la acción. Ah, llamó. claro, porque de hecho justo Comunicó. en esta responsabilidad y que tiene que ver con actuar, ahí es donde se va construyendo algo, Claro, ¿no? en las acciones. Independientemente sea algo positivo o negativo, vas construyendo cosas porque permites que pasen cosas, me parece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero va por ahí. Entonces sería el acto de responsabilidad del encuentro es, eh, aquí yo había descrito como esto de tratar de no entrar en el rol, pero creo que es más como darte cuenta del rol en el que estás entrando. O sea, como asumirlo. Claro. Conectar con tus necesidades y tu autenticidad, quedarte con lo obvio y no con lo imaginario, y tratar de no sobreadaptarte para complacer. Esas creo que serían mis actos de responsabilidad en ese encuentro. No sé si se te ocurre otro. Sí, creo que ahí esta parte de qué estoy sintiendo, qué es lo que me gusta, qué es lo que de repente no me gusta, creo que es fundamental, ¿no? Porque en esto del encuentro nos estamos conociendo. Hay gente y la primera impresión es algo que no tiene nada que ver contigo, sino todo lo que te tira la otra persona en esa proyección. Yo creo que es fundamental esta parte de estar atento, escuchar, permitir que el otro se muestre, porque hay gente que el otro se está mostrando y ni siquiera y hasta le critica la máscara, ¿no? Es como, está difícil, ¿no? Em, pero creo que fundamentalmente es fundamental esta parte de escuchar, ¿no? De ver con quién me estoy relacionando. Y no Y solamente escuchar diferentes al otro, formas, sino escucharme a mí. O sea, escuchar al otro es una parte, escucharme a mí ante ese otro, que me pasa a claro, mí creo que también te va con a ese. ayudar a ser auténtico, claro. Eso, Sí, escuchar al sí. otro y luego escucharme a mí, a ver cómo resueno yo con esa máscara que el otro también me está mostrando, con sus acciones, con su decir, con sus palabras. Eso es fundamental acá. Claro, Bueno, porque ahí justamente vas a poder tomar decisiones de si este vínculo se sigue concretando o se va afianzando aún más, o si más bien, porque los vínculos son flexibles, entonces puedes retirarte un poco más y ahí vas tomando ahí decisiones, ¿no? claro, son mutables. Si esto avanza, porque puede ser que no avance del encuentro, porque las caretas que vi no me gustaron o lo que sea, Claro, que le criticó o la no le... escena todo, al mozo lo destruyó en el, ya bueno, muchas gracias, nos vemos. No, gracias, no estoy interesada. Besitos. Pero bueno, si esto Ajá. sigue, viene una parte en donde se caen las caretas y hay un ajuste. Hay una, esto lo, hay una, es un esquema que nos mostraron en una formación que yo hacía en Venezuela, en un instituto que se llama CIEIS, en donde se hizo todo un estudio de cómo iba mutando la relación y el vínculo, y la persona que lo desarrolló, que les voy a poner el nombre acá, ella se llama Beatriz, murió, es la mamá de Gabriel Rodríguez, que es un terapeuta que es el que nos daba clase.
yo no me acuerdo su apellido, pero bueno, ella desarrolló este esquema en donde ella decía que aquí en este momento, cuando se caen las caretas, ella lo marcaba como un R1. R1 es una posibilidad retirada. O sea, son momentos en Mm, que pasa la relación donde o sigues o terminas. Entonces, en este caso, cuando se caen las caretas, ¿qué pasa? Empieza a aparecer como la verdadera persona, el verdadero yo. Y ahí tienes que ver si compras o no compras, digamos. Y aquí, si bien yo integré otro concepto que, no, que la Gestalt no lo nombra, que tiene que ver cuando empiezan los detonantes externos. Entonces el otro dice algo o hace algo que a mí me genera alguna sensación, me mueve y ahí se me moviliza algo a mí. O yo digo algo y al otro se le moviliza algo. Esto, mm, llevado a la Gestalt, tiene que ver con las situaciones inconclusas de la historia de la persona que de alguna manera busca repetir para solucionar. Y entonces en esta relación yo puedo recrear ese mismo ciclo interrumpido para llegar al mismo lugar que me genera cierto sufrimiento y que no me permite el contacto. Entonces, claro, ¿qué pasa allí? Allí yo tengo que asumir qué es lo mío y no proyectarlo en el otro. total. De hecho, creo que aquí suele pasar esto de que hay mucha charla de, ay, esto me generó, no sé qué, como si el otro fuera a solventarnos lo emocional, ¿no? Creo que ahí hay que hacer como bien pendiente de la terapia personal, porque el otro no tiene por qué hacerse cargo de esa, ¿no? De esa detonación y cómo me impacta y demás. Y Ya, hey, ahí creo que hay que definir muy bien qué es mío y qué debo llevar a mi terapia, qué es nuestro, un acuerdo que se rompió, por ejemplo, se me ocurre de repente alguna pregunta que quedó en el aire y tú dices, no, esto necesito los no negociables que dicen por ahí, ¿no? Porque empiezan a aparecer estas cosas relacionadas más con valores, con cosas a que le das prioridad frente a otra, ¿sí? Y aquí es donde a mí me encanta llegar porque quiero ver cuál es el primer desacuerdo, ¿no? Porque es interesante porque ahí nos empezamos a dar cuenta de que somos personas totalmente distintas, que podemos ver un evento y pensar cosas diferentes, pero entonces ahí, bueno, en el desacuerdo logramos llegar a un acuerdo, se logran solventar temas. Hay gente que desde esta fase el no, mismo problema y el mismo problema y el mismo problema, ¿no? Insistiendo en una vinculación que no es satisfactoria, ya. ¿ok? Llegando a mismas conversaciones que nunca solventan nada hasta que van a terapia y resulta que se tienen que tiene que terminar la relación. Lo que se dan cuenta es justamente eso, ¿no? Que La no hay para... diferencia, hay una diferencia, creo yo, entre esto de separarse acá o seguir acá. ¿Qué es? Y hay un conferencista colombiano que se llama Santiago Molano que lo explica brutalmente. Yo voy a poner su Instagram acá porque él es increíble en estos temas. ¿Qué es? La diferencia está cuando cada uno de los integrantes de esta pareja se hace cargo de su propia herida, de su propia situación y decide trabajarlo individualmente, aunque lo haga por el bien de la pareja. Si solamente una de las dos partes trabaja, es difícil. Es difícil remontar una diferencia. Si ninguno de los dos trabaja, van a quedar en ese loop que tú hablas. Pero si los dos llegan y se sinceran y dicen, ya va, mira, no es que tú me hiciste, es que cuando tú dices determinada palabra o cuando pasa esta situación, yo me siento de tal o de cual manera. A mí se me despierta este monstruito, a mí se me levantan los demonios acá. Yo me hago cargo de mis demonios, no tiene nada que ver contigo. Yo me voy a ocupar de esto. Y tu interlocutor dice, ah, es que a mí me pasa que no sé, que cuando tú no me llamas o cuando tú me rechazas o cuando, ni siquiera es que me rechazas, cuando yo me siento rechazado, a mí se me despertan estos demonios. Cada uno tiene sus propios demonios. Entonces, si cada uno puede asumir los propios demonios y después trabajar con eso y encontrarse después, ahí tiene más sentido, o sea, tiene más posibilidad, tienes más chance. Claro, porque de hecho aquí la conversación incluso es mucho más profunda, ya no es una catarsis de esto que pasó me hizo, no es esta parte de catarsis, sino es, hay acuerdo posible, hay un desencuentro, bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar los dos? Recuerdo, eh, creo que la mejor manera era que lo vi, me lo plantearon y me pareció buenísima es,
somos nosotros dos contra este desacuerdo. No eres tú contra mí ni yo contra ti, no. Estamos viendo las cosas distinto. Hay algo que podamos hacer con respecto a eso. E incluso puede darse el acuerdo de no estar de acuerdo en una situación y ya está, ¿no? Claro. Pero que eso lleve, que un desacuerdo lleve al final de una relación que querían y demás, ya hay mucho trecho ahí, Claro. ¿no? Efectivamente, También puede creo que es algo. pasar, porque ahí es donde tú dices lo de los valores, las formas de resolver las situaciones. Aquí creo que es Correcto. súper importante tratar de no proyectar en el otro. Y ahí es donde es importante hacerse cargo. Y si es necesario tomar un tiempo de silencio, decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? Y aquí hay preguntas importantes para hacerse, que es, por ejemplo, ¿cómo me siento yo cuando mi pareja o cuando este vínculo que estoy armando me dice tal cosa? O sea, ¿qué me hace pensar de mí? A qué situación me lleva, cuál es la emoción que tengo en ese momento, en que yo suelo decir o hacerlo como, en qué calle me deja este autobús. O sea, cuando yo discuto con mi pareja, ¿cuál es la parada? ¿Cuál calle es? ¿Es una calle fea? ¿Es una calle oscura? ¿Es una calle linda? Porque eso Sí. varía, pero eso sí tiene que ver conmigo. Es decir, con lo que pienso de mi hijo, porque al final lo que me detona regularmente tiene que ver con algo que yo creo de mí y que el otro de alguna manera me lo está movilizando. Y pasa al revés. Yo puedo decir algo que al otro lo moviliza, ¿me entiendes? Era un De poco lo hecho, que decía, por ahí, ejemplo, esta persona que me dice, cuando tú haces esto, yo me siento descartable. Imagínate tú usar esa palabra, descartable. Esa no la puse yo, eso no es mi responsabilidad. Eso tiene que ver con cómo se siente el otro. Ah, o, por ejemplo, cuando tú me haces esto, yo me siento, no sé, postergada, por ejemplo, o no me siento prioridad. Eso es mío, eso no es de la otra persona. ujú, Entonces, correcto, ahí si funciona yo muchísimo trabajo. esa narrativa. Ujú. Claro, si yo trabajo mi sentirme postergada como algo personal y si la otra persona trabaja su sentirse descartable como algo personal y no nos los enganchamos el uno al otro, posiblemente vamos a crecer, sea para estar juntos o no. Claro, tal Pero yo no cual. le puedo exigir al otro que haga tal cosa para yo no sentirme postergada. O él no me puede exigir a mí que hagas tal cosa para yo no Típico de sentirme. los celos, esta parte de los celos son buenos o malos. Y no le veo nada positivo a los celos, porque es un poco esto de, estoy insegura del vínculo, estoy insegura de ti. Entonces, ¿es realmente un tema del otro? ¿Es más bien tú que, Ujú, nada, te metiste en un vínculo en alguien que no confías? Yo creo que vamos por ahí, claro. ¿no? También hay que Porque... ver, y eso lo hablábamos antes, que Ujú. también ver, porque a veces hay personas que te detonan más que otras. O sea, no todas las personas te detonan igual. Y hay personas que de repente, que también pasa como la contraparte de decir que necesitan generar celos, por ejemplo, para llamar la atención. Y entonces se enganchan con uno que es más celoso e inseguro. Entonces imagínate la dupla ahí. Genera la situación, o sea, alguien está generando el celo, ¿no? Acá te estoy planteando a esta persona que, Bueno, pero es que normalmente se juntan el hambre y las ganas de comer. O sea, no están así. Ay, qué casual. O sea, las neurosis se cruzan. claro, sí, hay de todo, olvídate. Las Te neurosis vas a se encontrar. complementan. O sea, no es casualidad. Cuando Ujú. uno pasa por un Igual, camino. de hecho, pasa mucho cuando uno percibe al otro como más deseable que uno. Por ejemplo, suele pasar eso, que capaz el otro, nada, respira y ya es como, bueno, nada, una persona que llame la atención, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Nada, está respirando y bueno, la otra persona se le quedó mirando en la calle y bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Por ejemplo, Claro, pero me eso también recuerda eso. tiene que ver más incluso con tu propia imagen o con tu autoimagen de cuán Correcto. deseable o Ahí cuán está. bien te sientes, claro. Ahí los celos es, antes de señalar al otro, hay que revisarlo. Por eso creo que es sumamente importante acá revisar qué es mío, qué es nuestro. Porque justamente en el vínculo van a aparecer esas heridas porque la intimidad en el vínculo de pareja, ¿ok? Es alta, entonces te va a gatillar justamente heridas profundas, ¿no? Claro, Es esta parte. sí. Porque al final es otro ser humano del que no sabes más de lo que dice, no ves más de lo que hace, no ves más de lo que te informan, ¿no? Y lo vas conociendo en función de eso que dice, hace y van compartiendo. Especialmente Entonces, lo que hace. exactamente, surgen estas cosas, Claro. ¿no?
Bueno, si esto sigue y ya se que cayeron las caretas, viene como digamos, el siguiente paso o el siguiente momentum, que ahí es donde también puede ser separación o seguir, que es este R2 que decía Beatriz, y ahí es donde empieza la mejor etapa que es el armado de nosotros. Y esta es donde Garriga habla del enamoramiento a segunda vista, donde hay una conciencia del otro más clara. Ya sé quién eres, te vi un poco más y aún viéndote un poco más, con todo luces y sombras, igual elijo estar contigo. Me vi también un poco más y con todas mis luces y sombras, elijo quedarme aquí. Claro, Que bueno, suena hermoso así. sí. Y aquí es donde también Garriga tiene un concepto súper lindo, que es el de la confianza en la pareja, donde dice que la confianza en la pareja es, a ver, al otro todas las herramientas y toda la información para que pueda hacerme daño, porque es lo más sensible que tengo, y aún así me quedo y me expongo confiando en que el otro no me va a hacer daño y que no va a usar esa información en mi contra. Y ese es el Claro. verdadero concepto de la confianza en la pareja. Entonces, en este armado de nosotros está, bueno, hay más claridad, hay más, eso, hay un nosotros, hay como la consolidación de ese nosotros. Y aquí Ujú. la responsabilidad es parecido al anterior en el sentido de que siempre necesito ser fiel a mis necesidades, a ser auténtica, em, tratar de no tener estas expectativas de, ay, lo que deseo, sino ver cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites, cuáles son mis negociables. Y hay un concepto que la Gestalt maneja que a mí me parece muy lindo, que es el de la zona intermedia, que es la zona intermedia, es lo que se arma, lo no dicho, lo no expresado, lo no manifestado, que se arma entre dos personas. Entonces está una persona A, una persona B y hay una zona intermedia. Esa zona intermedia se suele ensuciar, se suele llenar de basura, porque de pronto yo no te digo todo, hoy dejaste los zapatos regados, no te dije nada porque no quiero pelear, mañana no me llamaste y yo dije, bueno, no importa, por decir algo. Y la otra persona también. Entonces esa zona intermedia se va llenando. Y uno de los retos que creo que tenemos en los vínculos en general es tratar de tener limpia la zona intermedia. Que Claro, es, hablar de ese elefante en la sala, como le digo yo. claro, que es esta cosa de la reunión de estatus, de alguna manera. Es cómo vamos, cómo estamos. Por ejemplo, nosotras, tú y yo, que tenemos este vínculo, que estamos en este proyecto. Entonces, eventualmente, chequeamos, mira cómo estamos, cuándo podemos, cómo nos va, qué estamos Claro, haciendo, qué qué es temas me diferente. gustaría, qué inquietudes tengo, qué podríamos plantear diferente, tal cual, tal cual. Y Sí, de hecho, acá fundamental el tema expectativa, no solo la mía, sino la del otro, y la que creo que el otro tiene de mí, porque esa es letal, ¿no? Aquí irse a la fantasía es eh, también, porque entonces acá ya hay obviamente hay un vínculo mucho más consolidado, entonces ya hay una pauta incluso, porque ya hay un común, un día a día, ¿no? Y justamente el no limpiar esa basura o no es lo que comienza y suma de pequeños resentimientos, ¿no? Estas incomodidades, que de repente no te las digo, pero después te contesto feo de otra manera, ¿no? O de repente está el otro que es pasivo-agresivo, ¿ok? Eh, entonces, bueno, no te lo digo acá, pero por acá hago esto otro. Y tiene que ver simplemente con no justamente ser auténtico en esto. Lo que me molesta, molesta, lo que necesito, lo necesito, lo que pasa ¿no? es que eso termina siendo otra forma de proyección, porque el tema ahí es, Norberto Levi, en La sabiduría de Ujú. las emociones, en el libro de la sabiduría de las emociones, él dice que, por ejemplo, en el caso de la rabia y de la ira, que cuando yo estoy molesto con algo, la noción más neurótica o la acción más neurótica es tratar de llevar al otro a mi molestia. Entonces, por eso de alguna manera lo puedo atacar cuando la noción y el abordaje más sano sería ocuparme de mi molestia y decir, ah, estoy frustrada por esto es lo que me molesta. Yo voy a trabajar en esta molestia, la voy a sacar de mí porque es un exceso de energía y no voy a meter al otro en esta. Entonces, cuando hablamos de esto de lo pasivo-agresivo, las malas respuestas y tal, ahí lo que estamos hablando es de una manera de proyección hacia el otro, sea
a través de la proyección, o sea, a través de la retroflexión, o sea, a través de la proflexión, que ya lo vimos en los mecanismos de interrupción, em, de algo que yo quiero generar en el otro. Yo necesito claro. generar algo en el otro. Y entonces ahí es donde es tan importante lo que tú dices de la diferenciación entre el yo, el tú y el nosotros. Porque al final son Ujú. como tres entes separados que de alguna manera están conviviendo. El nosotros es Claro, la nosotros pareja, el también, vínculo. porque aquí al momento, porque el paso del tiempo, ¿no? Y esa interacción con el otro va a empezar a generar otras necesidades, que ya es de ese nosotros. Claro. Entenderemos, compartíamos, bueno, nos veíamos una vez cada tanto, o de repente nos veíamos muchísimo, pero entonces en ese pasa el tiempo, intimamos más, el vínculo va necesitando nuevas cosas. Entonces aquí ya no es, entonces aquí es donde viene esta parte de más ajustes, o incluso creo que los ajustes venían en la fase anterior, ¿no? De Lo que este pasa de, es que como un organismo vivo, la pareja es como, es un organismo que se ajusta, se va ajustando, porque voy cambiando, van cambiando mis necesidades, van cambiando. va cambiando el Imagínate una contexto. pareja, claro, una pareja cuando tiene hijos, cambia Una completamente pareja el cuando uno mundo. de ellos queda desempleado. Claro, una pareja cuando uno se enferma, una pareja cuando se mudan, una pareja cuando migran, o sea, hay muchos elementos en un organismo vivo, van pasando cosas todo el tiempo. Entonces, ese nosotros no es que llegué a nosotros, me siento Ya está. en la reposadera y tomo el sol. No, no funciona así. Total. Es un Es, trabajo constante. Claro, por eso es tan ujú. importante esta cosa de la zona intermedia, esta cosa como de la revisión, de ver, bueno, qué me pasa a mí con esto, en qué cambié, en qué me modifiqué. Y es eso, y es un trabajo. O sea, al final, Tal cual. Acá con los vínculos hay, no sé si lo conoces, dicen que es un poema, no sé, que se lo adjudican a Pearls, el de yo soy yo y tú eres tú. claro, la oración gestáltica. Exacto. La oración. Que me parece que está buena, la tengo acá. ¿Te Bueno, si parece quieres la leo? cerramos con esa. ¿O la quieres leer ahora? No, cerremos con esa. Ujú. Claro, está buenísima, Sigamos. está linda. Sí, se llama la oración gestáltica. Está en alguno de los libros. Se han hecho como mini versiones pero básicamente, digamos Ah, que es lo vale, mismo. y es central. ¿Qué pasa si no logramos armar un nosotros, Rachel? Bueno, o si en nosotros se desarma, porque pues, la separación, los Claro, momentos de separación y de cortar pueden estar en cualquiera de las etapas. O sea en el primer encuentro, en ese enamoramiento feroz, puede pasar que ahí se separen, puede ser cuando caen las caretas y digo, no, esto no me está gustando, o puede ser luego en el nosotros. O sea, no hay tampoco, no hay momentos, la separación puede venir en cualquier lugar. Hay una cosa que es linda, que yo creo que es también entender que los vínculos no tienen que ser eternos, que los vínculos son finitos, como la vida misma, y que de alguna manera separarse o decir ya, o bueno, hasta aquí, tuvo buena esta experiencia y ya terminamos, no necesariamente está vinculado con, qué sé yo, fracaso, o todo mal, o no lo estoy haciendo bien, o no me va bien, porque ahí entonces entran otras cosas que tienen que ver con las creencias que yo tengo vinculadas al amor, a la pareja, a las duraciones, al éxito o no de una pareja. hay Como gente que dice, no, es que a mí no me va bien. claro. Y bueno, Y me decía, no, bueno, no es un tema de mi uno. hija que tiene Ujú. 10 años, yo siempre la saco a colación, me preguntó por qué te separaste de mi papá, porque a mí me hubiera gustado crecer con ustedes dos juntos. Yo le dije, mira, te digo la verdad, yo crecí con unos papás que vivieron juntos y no sé si fue la mejor experiencia, fue la que me tocó, pero no sé, y preferí no darte esa experiencia. O sea, yo preferí no quedarme en una relación que no nos hacía felices, que no estábamos bien y separarnos de la mejor manera que pudimos para darte individualmente todo el amor del mundo que podíamos y tratar de criarte de la mejor manera posible. Que vivir en una casa donde hay unas personas que están juntas, pero que ni saben por qué están juntas, que no se la llevan bien, que todo el mundo la pasa mal. Me explico, o sea, hay otros elementos ahí. Entonces, Claro, de este vínculo surge de unas expectativas en función de lo que vamos conociendo, vamos interactuando y eso va cambiando, o sea, es vivo esto, ¿no? completamente. Entonces, claro, en la separación lo que pasa es que, dependiendo, por supuesto, de las causas y del dolor que generen esas causas, porque a veces es más doloroso y a veces es menos doloroso dependiendo de muchas cosas, pero eso todo además depende de mí. O sea, en el sentido, si yo estoy adentro y depende de mí, depende de mis creencias, de mi forma.
de mis maneras, de cómo, de de expectativas, previas. claro. Pero digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad y de una manera fría, es también asumir qué es lo mío en este final y qué es lo tuyo en este final. Hay una frase de constelaciones familiares que dice, que es para parejas, que dice, te dejo con lo tuyo y me quedo con lo mío. Y cuando tienen hijos, la palabra ahí es, y en nuestros hijos siempre estamos juntos. Claro, creo que acá un punto de responsabilidad ante la separación, eh, creo que va muy de la mano de aceptar cuando se acaba, que creo que eso ya es todo un proceso, ¿no? Y por otro lado, el cómo, ¿no? La responsabilidad creo que radica en dar lo mejor de uno incluso en ese instante, Claro. ¿no? Dentro de las posibilidades, porque volvemos, hay emocionalidad, como tú dices, ¿no? Dependiendo de las razones y demás. Creo que algo ahí fundamental o a nivel de responsabilidad es justamente hacer lo propio. Creo que sería lo que sugeriría ante un momento, ¿no? Y ocuparme de mí, o sea, no ocuparme del otro en el sentido, no convencer al otro de que mira, esto es lo mejor, o no estés enojado porque, o sea, es como, bueno, Lo del otro, exacto, ese es, claro, si volvemos a aplicar esto de que es mío, que es nuestro y que es del otro, fantástico. Porque entonces es, bueno, yo asumo esto y decido terminar la relación. La otra persona terminó la relación. Ahí el planteo es totalmente distinto, ¿no? Es, ok, yo no quería o no veía que esto iba a terminar, yo no lo terminaría, pero la otra persona me está diciendo que quiere dejar el vínculo, ¿no? Entonces además ahí que lo mismo. eso lo dicen muchos especialistas de pareja, que no hay, pareciera que no hay mejor regalo que te pueda dar una persona que te diga que no te quiere más, porque Claro, realmente te está dando toda la libertad del mundo de decir, ya está. de que encuentres a alguien que te quiera. Claro, que no lo vemos Total, así normalmente, pero la verdad es el mejor regalo. O sea, enterarte que alguien no te quiere eh, directamente por la persona que te diga, mira, yo no quiero más así, contigo no quiero total. más. Vínculo es tiempo, es espacio mental, es energía, es un montón de cosas que, y en general uno está en un vínculo no para que, ay, pasar el rato, ya, Claro. dale. Creo que yo Bueno, agradezco, yo como mujer eso, agradezco ambas, o sea, como mujer agradezco ambas cosas. Agradezco que alguien me diga, quiero estar contigo, con la misma magnitud que agradezco a alguien que me diga, no quiero estar contigo. total, Así que total. para los valientes que se animan a decir ambas cosas, Sí, de 20.000 puntos. Y para aquellos que no, muy mal de su parte, la verdad, se los digo. Muy, muy mal. hagan terapia, Correcto. hagan terapia, no muy mal, hagan terapia. Porque es muy, o sea, lo asumo. O sea, viví eso, desde que no me diera que no me quería más. Pero en la interacción era horrible, era muy desagradable. Entonces, pero en el discurso era una cosa y en la acción era otra y era de volverme loca. O sea, de hecho, la otra persona no fue capaz de decirme, sino que lo tuve que dejar. Es fuerte, pero fue Ahí es donde sumamente está como liberador. el juego, claro, el juego perverso de déjame, yo no me animo a dejarte, déjame tú. Ay, correcto, correcto, desfasadísimo eso. Para lo que uno esperaría de un adulto funcional, ¿no? Hagan Pero bueno, terapia. sí, hagan terapia, por favor. Es importantísimo hacer terapia, es importantísimo revisarse, es importantísimo verse el ombligo, por favor, y dejar de estar regando culpas y regando responsabilidades para afuera. No hay nada más lindo como ese camino personal de hacerse cargo de nuestra historia, sea como sea, la que haya pasado, de ahí venimos, así que hacerse cargo y trabajarlo. Y es ojo, también la terapia es un tema de siempre, somos seres inacabados, vamos mejorando y vamos Claro, teniendo nuevos retos y en cada relación, yo creo en cada vínculo y en un vínculo que dure mucho tiempo siempre hay retos y hay cosas lindas para hacer, así que vamos por ahí. Nos hemos claro. paseado por el concepto de la responsabilidad vinculado o relacionado a vínculos de pareja sexoafectiva, diríamos. Hablamos del encuentro, hablamos de las caretas, hablamos de armar un nosotros y hablamos de la separación, que quizás es la parte, no sé, con peor publicidad que hay. Pero también pueden haber separaciones muy buenas, también.
Claro, total. De hecho, creo que una separación a tiempo y justamente puede permitir que eso mute a otra cosa, ¿no? Claro. Que el cariño se transforme, que el amor se transforme en alguna otra cosa. Creo que se puede ser amoroso incluso en una separación. Sí. Ujú, O también pasa, bueno, a mí me pasó en un vínculo que tuve hace unos años, que en el primer momento no pudimos como ser amistosos y tal, pero pasado un tiempo, hoy por hoy somos súper amigos, porque también nos conocemos tanto, que hay una, como un hilo y hay un amor que va más allá del amor de la pareja. Y ahí fue donde se transmutó el vínculo. ujú. Y yo hoy ese vínculo no lo cambiaría por nada, por nada. Y creo que estoy súper agradecida de lo que vivimos, de lo que experimentamos. Nos podemos hacer chistes, nos podemos contar cosas. Y siento que ahí hay mucho amor, aunque no hay amor de pareja. Porque incluso lo hemos hablado. En el presente hemos hablado, oye, nosotros seríamos pareja. No, no, no. Y me parece súper lindo poder hacerlo de esa forma tan transparente y tan buena. Y ahí es donde tú ves, bueno, los vínculos mutan. Claro, total, claro, en la medida en que dentro de tu sistema de creencias sea posible. Hay gente que dice que nada que ver, que es imposible la, la amistad después del amor o entre mujeres y hombres. Pero me encanta que tengas esta experiencia y además positiva, porque capaz y bueno, le abre esa historia la cabeza a alguien más acerca de esas creencias un poco de... Porque al final creo que esa creencia, creo que lo que hace es aislarte y demás. Si llegaste a un nivel de intimidad o alguien te quiso conocer a ese nivel, o sea, Mira, hace ahí... poco hice una entrevista que aún no sale en el canal sobre traumas con Ruth Córdoba, que va a tener un espacio dentro del canal vinculado a terapia trauma, que ella es muy crack en eso. Y Ruth decía algo que me parece interesante. Sí, es verdad que hay vínculos y hay situaciones que no son perdonables. Es decir, hay extremos de situaciones, incluso familiares, donde tú dices, bueno, esto no, por más que yo lo trabaje y lo sane en mí, en el vínculo, yo necesito cortar ese vínculo. Pero a excepción de esos casos en donde hay alguna situación que sea o muy grave o muy traumática, en las otras situaciones en donde son desencuentros o, mira, simplemente que no va y que es mejor asumir que no va, yo creo Ujú. que hay posibilidades. Yo, por ejemplo, por suerte también con mi ex marido, que es el papá de mi hija, tengo muy buena relación. Y a nosotros todavía, por ejemplo, coincidimos en temas musicales y nos recomendamos obras y nos recomendamos discos. Y él tiene su pareja y yo la acepto y nos queremos un montón. Es decir, nuestro vínculo, además de ser padres, pasa por otro lugar donde nosotros tenemos un nexo de conexión que lo respetamos y que no ha muerto. Entonces, porque también negarte ese vínculo, ¿por qué me voy a negar ese vínculo con él, que es algo en lo que coincidimos y que nos hizo coincidir desde el día uno? Claro. Total, está buena esa pregunta, justamente. De hecho, creo que si responde justo un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Si auténticamente lo quieres mantener y él también, creo que no habría problema. Creo que habría problema si alguien se está obligando o si de repente más bien es generador de otra cosa, porque Claro, se han dado, ¿no? Ujú, sí. tal cual. Pero no, qué lindas experiencias, Alza, Sí, buenísimo. pues Hay una pregunta, nos ¿sí? vamos a preguntar. Tarán, tarán, tarán. Sí, sí. A ver, yo te voy a Um, hacer una pregunta a ti dale. primero, que dice, ¿de qué manera el lenguaje de responsabilidad, es decir, cambiar el me haces sentir por yo me siento de determinada forma, transforma la percepción de poder de cada persona? Me parece que es ¿de qué manera? Crucial, central, me parece. Creo que es fundamental hablar desde el yo siento, porque ahí ya me estoy apropiando de ese sentir. Sí, entonces ya no soy víctima de ese otro que, porque además es mentira, ¿no? O sea, no es el otro que me hace sentir, no, en función de mis creencias, de mi sistema de creencias, es que yo juzgo la realidad y a partir de ahí me siento de cierta manera, ¿no? Creo que apropiarnos nos da la posibilidad de entrar en contacto con esa emoción y ver qué nos está movilizando. Creo que colocarlo afuera ya lo coloca como un evento totalmente ajeno, imposible de abordar, porque si es del otro, a mí no me pertenece y no puedo trabajarlo. Entonces creo Claro. que es fundamental ese lenguaje de responsabilidades. Yo hice, yo decidí, porque incluso contando la misma historia, si cambias la frase, cambia un montón de cosas. Y no es lo mismo decir, tú me hiciste gritar a yo grité,
Entonces ahí, ya ahí cambia incluso el cómo tú cuentas. Y creo que la narrativa es fundamental acá en los vínculos. Hay una cosa que yo creo que está mal vendida, no sé si es marketinero o qué, de esto de que la pareja de alguna manera es como una disolución del yo para unirse en un nosotros, así que es una mezcla, que es lo que hablábamos de la confluencia, ¿no? Hay una sexóloga, médico, conferencista que es increíble, que es la mexicana, que se llama Nilda, la busqué ahorita porque no me acuerdo el apellido, Nilda Charaviglio, que ella es increíble, también puedo dejar su Instagram por acá si no la había escuchado, porque ella habla mucho de esto de cómo la felicidad personal y cómo el ser feliz en individual es lo que garantiza o lo que de alguna manera da un porcentaje de garantía de que en la pareja puede ser que te vaya bien. Me explico, porque es la felicidad de uno más la felicidad del otro que suman felicidad. Y tener estos espacios personales, o sea, hay una cosa que es importante que es conservar también ese yo de una manera, digamos, no rígida, pero sí preservar el yo ante la relación. Total, porque ya cuando colocas la relación en el centro de la vida, ya, Ya. ya ahí es otra cosa y cambias a nivel de A actitud en menos un que montón. sea momentáneo, que sea temporal, que es lo que estábamos hablando antes de una enfermedad, una situación determinada, que puede hacer que eso varíe. Pero si ese es el centro y si siempre el centro es el otro o el nosotros, ahí ya me parece que terapia. Claro, sí, sí, terapia urgente. Preguntas, Raiza. Ok. ¿Cómo se diferencia en la práctica clínica la responsabilidad gestáltica del sentimiento de culpa o del deber moral? Está bueno. Mira, primero que la culpa como emoción es poco, sirve poco, aporta poco. ¿Qué le podemos sacar a la culpa? La culpa es un sentimiento que se genera cuando hay una lucha interna entre una parte que hace como de acusado, de acusador, de acusado y de acusador. Entonces el acusado es alguien que hizo mal algo y el acusador es el que viene y te dice, mira, te violentaste tal ley o fuiste en contra. Esa es la dinámica interna de la culpa. Entonces, si tú estás en una relación que no, o sea, el otro puede hacerte sentir culpable o puede no funciona así. Es decir, el otro puede tratar de hacer, pero si tú Otro vive. interpretas, claro, el otro vive, el otro respira, el otro es. Eh, Apartemos al otro, pero si tú internamente te manejas con un diálogo interno que, y, que incorpora estas dos voces, en donde una dice con el dedito acusador es que tú hiciste y es que está mal, y la otra dice sí es verdad, hice yo está mal, ahí es donde se siembra la culpa. Entonces se trabaja de alguna manera en poner de acuerdo en esas voces y acallar esas voces. Eh, Ahora que venía con los ejemplos, por ejemplo, cuando yo me separé del que era mi marido, estaba casada con él, yo me separé con muchísima culpa en ese momento, porque era la culpa de dejarlo de querer, era la culpa de no querer estar, era la culpa de tener una hija y, y esa culpa estuvo un rato ahí, haciendo nada, ocupando espacio mental y emocional. Tal. Y hasta que no pude trabajar, digamos, con esa culpa y de alguna manera desgastarle y decir, ya va, te dejo con lo tuyo, asumo lo mío. Y fíjate que había pasado, no sé, posiblemente pasaron 3 4 años después que nosotros nos pudimos sentar a hablar de las responsabilidades de Mm. cada uno. Después de la separación, ya casas separadas, mundos separados, él en pareja, o sea, todo separado. Y no fue hasta que eso, 4 años después que nos pudimos sentar a hablar y decir, ah, yo aquí fallé. Y él me dijo, yo aquí también. Y nos deja, o sea, fue una conversación hermosa, fue increíble y fue muy sanadora. Pero pasó 4 años después. Entonces, no es, o sea, los tiempos ahí son relativos, cada quien los carga como puede. Y en ese caso sí hubo una como una sensación de culpa que tiene que ver conmigo, con mi voz interna de cómo vas a hacer esto y cómo no, puro murmullo o rumiación. Y luego hasta que no lo traje, es que no pude diferenciar, que es un poco lo que tú venías diciendo, que es lo de él y que es lo mío. Porque yo me ¿Y qué es puedo... lo del diario, no? Porque algo que pasa mucho con la culpa, por eso de hecho la considero la cosa más inútil de esta tierra, es, porque hay una frase, ¿no? Llorar por la leche derramada. Mm, claro. La diferencia entre la responsabilidad es, la responsabilidad estoy respondiendo a una situación en función de lo Claro. que conozco, sé, deseo,
y demás, ¿no? Hay algo ahí positivo. Pero la culpa es tan paralizante de, Claro. mira lo que ya hice. Y Es fíjate como, que y hay también mucho necesario de culpa, justo que estabas hablando de, bueno, obvio, tu caso, tu historia personal, pero ante una separación, la culpa por eso, dejar la relación, por dejar al otro, porque sabes que el otro de repente quiere seguir la relación, hay ahí uno, y tiene que ver bueno, si yo viviese la misma situación, es producto de un poco, creo que de la misma empatía, de reconocer al otro como distinto y que está en otro proceso, ¿no? Pero por otro lado, hay mucho en lo colectivo de culpa, de generador de culpa ante relaciones de pareja, porque supuestamente debemos durar hasta que la muerte nos separe, bla, 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 un montón de cosas. Y si eh, hay hijos, aún más. O sea, yo he escuchado la historia de una amiga que tiene hijos y era la culpa de, ay, porque es que nos vamos a separar. Yo, bueno, pero si se están matando frente a frente, si se detestan, si no sé qué, yo no sé qué preferirían hijos. O sea, la verdad. a Si tú veces me pasa que preguntas, también hay un halo de esperanza de todo va a cambiar, que también puede pasar. Y porque la bueno, esperanza además es la nada misma, ¿no? Es un- sí, depende, puede ser expectativa, puede ser ensoñación, hay un montón de cosas que se pueden claro, el unir. deseo de retomar lo que en alguna vez funcionó, porque el gran asunto con la separación es que estamos en un momento distinto a aquel donde veníamos Donde nos transitando, ¿no? conectamos, claro. Y fíjate que Claro. también este ejemplo me sirve porque yo recientemente hice un corte de una relación incipiente, digamos, pero lo suficientemente duradera para saber que ya, que estaba bien, que hasta ahí estaba bien. Y la diferencia es muy bestial porque yo no siento nada de culpa, obviamente también salvando la profundidad y la distancia entre la profundidad de una relación y otra. Pero me sirve también para entender, por ejemplo, que más conectada con lo que yo necesito, con mis límites, con lo que sí, con lo que no, más conectada conmigo y menos conectada en la empatía con el otro, eh, Ujú. de alguna manera me pude ir con más tranquilidad y diciendo, bueno, yo llego hasta aquí por esto, por esto y por esto. Si necesitas algo, lo hablamos. em, si en algún momento lo quieres hablar, lo conversamos, es decir, sin ninguna duda, tampoco, sin ninguna Ujú. sensación de extorsión de, bueno, te voy a dejar si no haces tal cosa. No, es como Bueno, plantar un límite. Por eso, y es interesante, y me venía lo de la culpa por eso, porque ahí es donde ves también la diferencia de manejar una cosa y la otra. En un momento yo sentía que estaba comiéndome una flecha, por decirlo, iba en contramano o estaba violentando una ley y la pasé mal. Y en esta vez digo, no, yo estoy yendo en pos de una ley interna que dice, yo no quiero esto en mi vida. claro, esta parte de la autenticidad, ¿no? Claro, y ahí la culpa, por supuesto, no ni siquiera aparece, porque más bien, y es la parte más linda, creo yo, como proceso personal, que es cuando te metes en una relación, pase lo que pase en cualquiera de los estadios en los que estás, y actúas responsablemente, y te acompañas, hay como una sensación de que sales de ese lugar y dices, ay, qué bien. O sea, mira, dimos todo, lo hicimos. O sea, esta sensación de acompañarte a ti mismo, que bueno, es todo este concepto de volver a amarme, de ser como Ujú. tu mejor copiloto en la historia. Entonces, claro, Claro, poder, más allá, por supuesto, de esta cosita del guayabo, o de extrañar, o de decir, ay, me hubiese gustado que se hubiese dado, más allá de eso, el poder respirar y decir, hice todo y estoy tranquila. correcto. Y acompañarme en eso, porque no importa si lo hice bien o mal, eso no es un juicio de bien o mal. Yo creo que eso es importante. Así que, Sí, bueno, creo que esa eso parte es sería. fundamental porque justo te hace centrarte en las razones del por qué y esta parte es que tiene que ver con responder a la situación, ¿no? Si era justo lo que necesitaba y iba acorde a esa necesidad interna de, efectivamente, nada, estamos buscando todos ser felices, y estar donde quiera, donde queramos, donde se nos cuide de más, ya está, no hay vuelta de hoja, ¿no? Ujú. Y hay otra pregunta por acá A que ver. es ¿qué juegan las sensaciones corporales como la tensión o el cambio de postura en el proceso de asumir responsabilidad de una emoción? Mira, tú sabes que hay una cosa que es relevante, que la psicoterapia Gestalt fue de las primeras terapias en incluir al cuerpo en el tratamiento, digamos, de la psique.
porque previamente todo lo que es psicoanálisis, incluso lo cognitivo-conductual, no lo abordaba de esa manera, mucho menos el psicoanálisis. Entonces Peirce, que iba en contra del psicoanálisis y que además era amante del teatro y quería ser actor y usó el Son psicodrama y tal, por psicodrama, ujú, por claro, Moreno. realmente ahí él integra mucho al cuerpo. Entonces ahí es donde también incluye bioenergética, los conceptos de Wilhelm Reich, y se trabaja mucho desde el cuerpo. ¿Qué es lo que de alguna manera pasa? Es que el cuerpo te avisa. A veces el cuerpo avisa primero que la cabeza. Entonces, estar en conexión también con ese cuerpo que somos, porque además Peirce decía, no tengo un corazón, soy un corazón, que siempre es una frase que me gusta mucho de él, es muy importante porque en la sensación corporal hay mucha data. Es decir, el sudor de las manos, la agitación, una respiración que se altera, el corazón que late más fuerte, el desagrado en la panza, las palabras que se me quedan aquí trabas, todo eso, de alguna manera el cuerpo lo avisa. Entonces es muy importante tratar de conectar con el cuerpo y no, digamos, negar eso, porque a veces, no, no, bueno, eso es porque me tomé no sé qué cosa, o porque, ¿sabes? Estoy sudando porque, pupú, o lo que sea, y no atendemos como esa sensación o no atiendo esa sensación corporal. Entonces es súper importante porque ese es como esa puntita del hilo donde hay que agarrarse para decir, ah, bueno, si el cuerpo me está diciendo esto, yo jalo este hilo a ver qué encuentro. Y traducir eso, ¿no? Y de hecho hay una técnica de trabajo gestáltico, es que es la traducción corporal. Yo no sé si tú te acuerdas, te acuerdas de esa clase o de esa, que es por ejemplo cuando la persona está trabajando contigo en terapia, el paciente está y hace algún movimiento particular, no sé, por ejemplo, puede ser algo como, bueno, y te está hablando y te hace así, por decir algo exagerado. Se le pide que paralice en ese momento el verbo, el discurso, y siga solamente con el movimiento e incluso que exagere el Mm. movimiento, que exagere Sí, el movimiento. nosotros hablamos con magnificación de la emoción. Ujú. Claro. Creo que aquí se le dice traducción, pero bueno, es la traducción corporal, que entonces cuando magnificas, cuando le subes el volumen a esa expresión corporal, surge y ahí es donde vienen las preguntas. Te dice, bueno, ¿qué sientes cuando haces esto? Y qué palabras le pondrías? ¿Y qué le diría una mano a la otra? Y entonces ahí empieza todo un trabajo en donde incluyes al cuerpo. Y Para es la muy exploración. de exploración. Sí, está muy lindo esto porque de hecho una de las cosas que suele pasar, o por lo menos se le adjudica mucho a los hombres, es esta parte de no estar en contacto con las emociones, ¿no? Mm, Que son quienes menos tienen eso socializado, o por lo menos es lo que se sugiere, ¿no? Desde muchas fuentes. Eh, o este tipo de personas que, bueno, ves una lagrimita ahí como que te la aguanta y uno dice, pero tranquilo, no hay problema. O sea, puedes llorar. Hay gente que no se permite llorar, hay gente que no se permite estar molesta. Eh, o que más bien las han distorsionado, pero bueno, cosas de crianza y demás, la parte emocional, ¿no? Entonces incluso hay gente que se defiende de las emociones. Entonces, ay, estoy incómodo, esto está mal. No, un momento. Si estás atravesando un momento incómodo, lo mínimo es que debes sentirte incómodo, ¿no? ya, Cuando empiezas a jalar ese hilo, te empiezas a encontrar que hay todo un mundo emocional al cual esta persona nunca ha accedido muy poco o con mucho temor y no sabe cómo manejarlo. Pero al final de cuentas tiene que ver con un trabajo de conectarse con sus emociones y entender que son ellas también, ¿no? claro. Mira, ¿tú tienes alguna conclusión al respecto del tema? El tema es la responsabilidad, pero bueno, le dimos por el lado a la pareja que siempre jala un montón en cuanto a contenido y en cuanto a sensaciones. Sí, creo que es un concepto fundamental la responsabilidad en los vínculos y creo que me llevaría a esto de la práctica de qué es mío, qué es nuestro. Sí. Qué es mío y qué es nuestro. Lo del otro ni siquiera lo revisaría, porque eso es cuestión del otro. Entonces me quedo con lo mío y lo nuestro. Ahí es a donde creo que fomentaría el abordaje o el colocar la lupa. Claro, ¿Qué es lo mío y qué es lo nuestro? Porque si estoy hablando de vínculo, no puedo empezar a hablar de un otro. claro. Mm. Yo también creo que me quedo con eso, esa me gustó mucho. Y con esta sensación de que, bueno, que somos seres inacabados y que vamos aprendiendo en cada vínculo a vincularnos, tal cual, y que siempre se trata de nosotros, o sea, en el sentido que
si yo estoy metida en una relación, yo necesito saber qué estoy colocando en esa relación, qué, qué estoy esperando, qué quiero. Es decir, siempre se trata de nosotros, no se trata del otro, digamos. Y lo que el otro trae no es personal conmigo. Eso es su historia, su cosa, su mambo, su cuento. Entonces, mientras más yo esté conectada con mi yo y con mis necesidades, con mi deseo, posiblemente, por lo menos la voy a sacar más barata. Dure o no dure la relación, pero va a ser más barata el costo emocional. Claro, y me va a sentir cómoda con lo que di, con lo que recibí, con lo que, hasta dónde llegó y demás. Sí, creo que esa es la parte como fundamental de un vínculo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y dejamos preguntas como siempre para los oyentes. Nos las turnamos, hacemos una y una. Dale. ¿Qué es lo que podrías hacer ahora sabiendo que eres responsable de esta parte de tu experiencia? Au, Duele a estuvo bueno. veces. Ajá. ¿Qué gano al no tomar una decisión en este conflicto? El beneficio secundario. ¿Qué parte de mis necesidades estoy descuidando al esperar que el otro las satisfaga? Potente. ¿Y de qué me doy cuenta en mi cuerpo mientras hablo de este problema? Para Eso está pensar. buenísimo, sobre todo en conversaciones difíciles. Sí. Bien, la oración gestáltica por ahí le dicen Dale. entonces. La vamos a colocar aquí en una imagencita La también. tienes. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no, si no puede remediarse. Falto de amor a mí misma cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Hermoso, Más ¿cierto? claro. Más claro, imposible. Está buenísimo. Eso. Bueno, como siempre te agradezco el tiempo, las ganas que le pones a esto. Eh, sé que podríamos hablar mucho más. Sí, Eh, podría. sí, y además estos temas surgen, lo que a mí también me gusta es que surgen, digamos, como del cotidiano y después los aterrizamos como, como en algún concepto teórico para tratar de dar data a la gente, digamos, al que pueda escuchar esto y que algo, aprenda algo, que algo saque de acá. Eh, Total, por ahí se habla mucho de responsabilidad afectiva, responsabilidad y demás. Bueno, acá hay un par de cosas como bien específicas, bien aterrizadas, en que creo que están aterrizar. muy bien. Está bueno. Ujú. Así que bueno, esto se llama Tertulias desde Volver a Amarme. Volver a Amarme es un canal que está en YouTube y que se está convirtiendo, está ahí, estamos haciendo todo lo vinculado para que se convierta en el primer canal colaborativo de crecimiento personal, de psicología y de psicoterapia. Ya estamos reclutando gente que va a ayudarnos y que va a estar con nosotros colaborando y generando contenido. Cada quien va a tener su espacio, su parcela dentro de este gran proyecto. Y la idea es brindar contenido entre todos y que seamos una gran coral que cante la mejor canción del mundo. Qué lindo. De nuevo, gracias Raiza por la invitación, por el compartir. Siempre agradecida. Dale, nos vemos a la próxima y nada, síganos en Volver a Amarme. Ella es Clara Sandoval, yo soy Raiza Ramírez y nos vemos pronto.